La historia está llena de personajes que se enfrentaron a lo imposible. Algunos fracasaron, otros fueron olvidados, pero unos pocos lograron cambiar el curso del destino. Y entre ellos destaca una joven campesina que sin riqueza, sin educación y sin un apellido poderoso, desafió a un imperio con nada más que su fe. En una época en que las mujeres no tenían voz, en el que la guerra era un asunto exclusivo de los hombres y en el que la nobleza dictaba quién tenía derecho a la grandeza, una joven adolescente de apenas 17 años se convirtió en el arma más poderosa de un país entero. Y lo hizo convenciendo a un futuro rey de que Dios le había hablado. ¿Era solo fe? ¿O Juana de Arco tenía una visión que iba más allá de la simple religión? Tal vez, solo tal vez, sabía algo que el resto no podía ver, porque los grandes líderes no siempre son los más fuertes ni los más preparados, sino aquellos que creen en su destino con una certeza que aterra hasta a sus enemigos. Hay vidas que no se pueden entender desde la lógica, vidas que se escapan a los márgenes de la razón, que no siguen las reglas de su época y, sin embargo, la transforman para siempre. La de Juana de Arco es una de esas historias que desafían cualquier explicación sencilla. Porque ¿cómo se explica que una joven analfabeta, nacida en un pueblo olvidado, llegara a liderar ejércitos, coronar reyes y cambiar el destino de una nación? No hablamos de una heroína de leyenda ni de una santa de estampita. Hablamos de una joven de carne y hueso que vivió en una Francia desgarrada por la nobleza, que escuchó voces que nadie más oía y que creyó de verdad que Dios le hablaba directamente. Una joven que se puso en pie cuando todo el mundo estaba arrodillado. Juana no fue moldeada por el poder ni por la ambición, no tenía familia noble, ni educación, ni armas. Su único capital era su fe, su única estrategia, la certeza absoluta de estar cumpliendo una misión divina. Y con eso bastó. Bastó para romper cercos militares, bastó para desafiar a los teólogos, bastó para encender una chispa de esperanza en una Francia que se desangraba. Fue una mujer en un mundo hecho por y para hombres, una mujer que vestida de hombre, lideró a hombres, incomodó a hombres y fue juzgada por hombres. La miraron con desprecio, con temor, con admiración. La llamaron bruja, iluminada o loca, pero ella siguió caminando porque el fuego que llevaba dentro era más fuerte que el miedo que la rodeaba. Y sin embargo, más allá de las batallas y los procesos, lo que sigue conmoviendo es su humanidad. Juana no se creía infalible, dudaba, lloraba y rezaba. No buscaba la gloria, solo obedecer. Y quizás ahí resida su verdadera grandeza, en haber sido una muchacha normal que se atrevió a hacer algo extraordinario. Este es un viaje al corazón de una vida que no fue normal, pero que nos habla a todos, a los que alguna vez hemos sentido miedo, a los que nos preguntamos si vale la pena luchar por lo que creemos, y a los que alguna vez hemos querido cambiar las cosas. Hoy, siglos después, seguimos repitiendo su nombre. Y no por nostalgia, sino porque sigue ardiendo. Juana de Arco, la muchacha que creyó y venció. Para comprender el milagro que supuso Juana de Arco hay que situarse en el mundo convulso en el que nació. Francia, a primeros del siglo XV, era una nación herida, sacudida por una guerra interminable y desgarrada por enemistades internas. La llamada Guerra de los 100 años no era solo un conflicto militar, era una lucha por la identidad, por el alma de una nación que se deshacía a pedazos. La guerra había comenzado en 1337 como una disputa dinástica entre los reyes de Inglaterra y Francia. Pero para cuando Juana llegó al mundo en 1412, aquel conflicto se había convertido en una herida abierta que dividía campos, pueblos y corazones. Los ejércitos arrasaban aldeas, saqueaban iglesias, quemaban cosechas. La nobleza se debatía entre traiciones y alianzas fugaces. El pueblo llano sobrevivía como podía entre el hambre, la peste y la espada. La monarquía francesa estaba al borde del colapso. Carlos VI, el rey, sufría ataques de locura que lo dejaban incapaz de gobernar. Su corte se dividía entre dos fracciones irreconocibles, los Armagnac, defensores del delfín Carlos, y los Borgoñones, partidarios de una alianza con Inglaterra. Esta guerra civil dentro de la guerra abrió aún más el camino al enemigo extranjero. En 1415, la derrota francesa en Agincourt fue catastrófica.
La flor de la nobleza murió en el campo de batalla, y 5 años más tarde, el Tratado de Troyes selló la humillación. Carlos VI desheredaba a su hijo y reconocía como heredero al trono francés al rey Enrique V de Inglaterra. A ojos del derecho, el delfín Carlos ya no era príncipe legítimo. A ojos del pueblo, era un rey sin corona ni reino. A esto se sumaba el peso inmenso de la religión. En la Francia medieval, la Iglesia no era solo una guía espiritual, era una estructura de poder, era ley y era vida cotidiana. Dios lo veía todo, lo regía todo. Las victorias se le atribuían, las derrotas también. En ese contexto profundamente teocéntrico, la idea de que una joven campesina afirmara hablar con santos y oír la voz de San Miguel resultaba a la vez inconcebible y, en cierto modo, esperanzador. En las zonas rurales, la guerra era una sombra constante. Las mujeres labraban la tierra con el miedo metido en los huesos. Los hombres eran reclutados o asesinados. La violencia era una rutina. Don Remy, el pueblo natal de Juana, se encontraba en la linde entre el territorio controlado por los Armagnac y el de los Borgoñones. Era un lugar en disputa, una frontera viva donde el conflicto se sentía incluso en el silencio. Era un mundo sin mapas claros y sin un futuro previsible. Un mundo donde las certezas se desmoronaban y donde cada día era una batalla distinta. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, una muchacha afirmaría que los ángeles le hablaban, que debía salvar a Francia, que era posible cambiar el rumbo. Muchos la tomarían por loca, otros por enviada de Dios, pero nadie, ni sus aliados ni sus enemigos, pudieron ignorarla. Y mientras el conflicto se expandía, también lo hacía la desesperación. Las antiguas certezas que sostenían el orden medieval comenzaban a resquebrajarse. La Iglesia, que debía ser refugio espiritual, estaba dividida por cismas internos. El papado había sufrido décadas de descrédito, con varios pontífices reclamando el trono de San Pedro desde distintas ciudades. Esta fractura eclesiástica alimentaba la sensación de que el mundo estaba entrando en una noche oscura. Las profecías abundaban, muchas de ellas anunciando la venida de una redentora. En los márgenes del orden establecido, el pueblo comenzaba a buscar señales de esperanza fuera de las instituciones tradicionales. En este contexto no sorprende que surgiera una figura como Juana. Ella no era un producto de las élites, sino de la intuición popular. No hablaba en latín, no llevaba corona. Su fuerza residía en lo invisible, en las visiones, en la convicción de que era un instrumento divino. Y aunque esto causaba alarma entre los poderosos, también generaba admiración entre el pueblo, porque cuando la historia oficial falla, la historia verdadera a veces habla desde la tierra, desde los campos o desde los establos, incluso desde las niñas que escuchan voces en medio del silencio. En un tiempo de confusión, su voz sonó como una campanada. En un tiempo de silencio, ella se alzó, y cuando todo parecía perdido, su estandarte blanco comenzó a ondear sobre las murallas de Orleans. Y así llegó el momento que cambiaría la historia. Juana predijo una victoria militar clave en Orleans, y cuando su profecía se cumplió, la gente empezó a creer que realmente era enviada por Dios. A Juana no la defendían la elocuencia ni los títulos, sino su claridad. No se enredaba en doctrinas, hablaba como quien está convencido. Su determinación desarmó a muchos. Fue entonces cuando Carlos, ante la presión de su corte y el peso del símbolo que ella ya representaba, aceptó ponerla al frente de una expedición para liberar Orleans. Una ciudad sitiada, humillada, medio vencida. A los 17 años, Juana se vistió con una armadura hecha a medida, subió a un caballo de guerra y entró en la historia por la puerta grande. No llevaba espada alzada, sino un estandarte blanco, con la imagen de Cristo y los ángeles. Marchaba a la cabeza de las tropas, pero no luchaba, inspiraba, gritaba órdenes. Rezaba a los soldados, subía a las murallas, despertaba algo que la estrategia militar había perdido: el fervor. Su presencia en el campo de batalla inspiraba a soldados y aterrorizaba a los enemigos. Juana, la niña que había oído voces, estaba a punto de convertirse en la figura más inesperada de la historia militar de Francia. Y en ese instante la historia dio un vuelco, porque el destino de Juana no era ya un susurro divino en el jardín de Don Remy, era el rito de una nación en ruinas que por fin se atrevía a creer. El sitio de Orleans llevaba meses sofocando a la ciudad.
Los franceses, desorganizados y divididos, apenas resistían, y entonces con Juana llegó el contraataque. No fue solo una victoria militar, fue un renacimiento espiritual. En una semana los ingleses se retiraron, Orleans estaba libre. El milagro se había hecho carne, y el pueblo empezó a susurrar que Dios quizás sí hablaba por medio de ella. ¿Era realmente un milagro o el simple poder de la convicción absoluta? Desde ese momento, Juana se convirtió en una figura imparable. Su siguiente objetivo fue llevar a Carlos a Reims. Era la ciudad donde tradicionalmente se coronaban los reyes de Francia. Pero para llegar allí había que cruzar territorio enemigo. Muchos lo consideraban una locura. Juana, una vez más, no lo dudó. Emprendió la llamada campaña del Loira, en la que una tras otra las ciudades abrían sus puertas a su paso, algunas sin ni siquiera derramar una gota de sangre. Los relatos de la época hablan de un ejército que parecía avanzar impulsado por algo más que la estrategia. Donde llegaba Juana, el miedo cambiaba de bando. Los enemigos retrocedían, las murallas caían. Era como si su estandarte alzado rompiera más defensas que un ariete. Y así, el 17 de julio de 1429, Carlos VII fue coronado en la Catedral de Reims. Juana, de pie junto a él, con lágrimas en los ojos y el estandarte en la mano, había cumplido su promesa. Pero ella no estaba satisfecha. Sabía que la guerra no había terminado. París seguía bajo el dominio inglés y borgoñón, y allí puso su punto de mira. Planeó una ofensiva, pero esta vez el rey titubeó. Tras múltiples victorias en el campo de batalla, Juana de Arco se convirtió en una figura incómoda. Su presencia era un símbolo de esperanza para el pueblo francés, pero para la nobleza y los estrategas de la corte era una anomalía. Su independencia y su determinación comenzaban a inquietar a quienes esperaban sacar provecho de la guerra. El entorno de Carlos VII temía el creciente poder simbólico de Juana. Ya no era solo una heroína, era una figura política, una amenaza para quienes gobernaban desde las sombras. Aún así, Juana lanzó el asalto. El 8 de septiembre de 1429 lideró el ataque sobre París. Fue herida por una flecha, el ejército se retiró y la ofensiva fracasó. Pero Juana no dejó de intentarlo. Continuó con campañas menores como el Saint-Pierre-de-Moutier o la Charité. Sus victorias eran reales, pero su influencia comenzaba a desvanecerse. El rey que antes la necesitaba ahora la evitaba. Había cumplido su función, había llevado la corona a Reims, pero en la lógica de las cortes, la gratitud es volátil. Juana había ganado batallas en el campo, pero comenzaba a perder la guerra en los pasillos del poder. Y sin embargo, incluso en su declive, siguió siendo Juana. No pidió nada para sí, no quiso títulos ni posesiones, solo obedecer lo que consideraba su visión divina. Y eso la hacía más peligrosa que cualquier enemigo. En mayo de 1430, mientras defendía la ciudad de un ataque borgoñón, Juana fue capturada en combate. Sus hombres, superados en número, se retiraron y ella quedó atrapada fuera de las murallas. Los borgoñones, fieles aliados a los ingleses, la hicieron prisionera y la vendieron por 10.000 libras a sus enemigos. Aquel precio selló su destino. Juana, la joven que había llevado a Carlos VII al trono, fue abandonada por su propio rey. A pesar de su lealtad inquebrantable, la corte francesa no hizo el más mínimo esfuerzo por negociar su liberación. Era una traición silenciosa, disfrazada de inacción, pero quizá en el fondo también era miedo. Juana era peligrosa no por sus armas, sino por su poder simbólico. Su sola existencia incomodaba a quienes disputaban el trono y el alma de Francia. Fue llevada a Rouen, bajo control inglés, donde comenzó su juicio en enero de 1431. Juicio que pretendía ser ejemplarizante. No era un juicio militar, sino religioso. Se enfrentó a un tribunal eclesiástico que en realidad era un instrumento político. Se le acusó de herejía, de practicar hechicería, de negar la autoridad de la Iglesia al afirmar que hablaba directamente con Dios. El proceso fue dirigido por Pierre Couchon, obispo de Beauvois y aliado del bando borgoñón, con estrechos lazos con los ingleses. Couchon no buscaba la verdad, buscaba una condena. Durante meses Juana fue interrogada sin descanso, soportó la presión psicológica y las trampas de sus acusadores. Fue encarcelada en condiciones infrahumanas, vigilada por soldados hostiles y sin acceso a consejeros que pudieran ayudarla. Sus jueces trataban de hacerla caer en contradicciones, de forzarla a retractarse. Querían destruir su imagen, demostrar que no era una enviada divina, presentarla como una impostora o, peor aún,
como una rebelde manipuladora. La Iglesia, que debía defender la fe, se convirtió en su verdugo, pero Juana no cedió, respondió con lucidez, con firmeza, jamás negó sus visiones. Incluso algunos de sus inquisidores reconocieron su admirable entereza en privado. Uno de los cargos más insistentes fue su ropa masculina. Jubón, calzas, botas. Alegaban que era una ofensa a Dios, pero ella insistió que la llevaba por necesidad y seguridad en su celda, custodiada por hombres. Pero el tribunal la vio reincidente en su herejía cuando volvió a usarla tras haber firmado una abjuración forzada. Aquello bastó para sellar su destino. Ese acto fue suficiente para que la condenaran a muerte. El 30 de mayo de 1431, en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, Juana fue conducida al cadalso. Tenía 19 años, vestía un simple hábito blanco, con las manos atadas y la cabeza descubierta. Atada al poste, pidió una cruz. Un soldado inglés improvisó una con palos. Otro corrió a buscar una bendecida. Juana la besó, gritó el nombre de Jesús mientras las llamas subían. Mientras ardía, el pueblo miraba en silencio. Algunos lloraban, otros murmuraban oraciones. Incluso entre los soldados ingleses hubo quienes sintieron un escalofrío de duda y remordimiento. Un testigo declaró más tarde que Juana murió con la serenidad de una santa, con una fe inquebrantable hasta el final. Murió con una dignidad que incluso estremeció a sus verdugos. El verdugo, dicen, abandonó su oficio. Sus restos fueron quemados 2 veces más para evitar reliquias, las cenizas arrojadas al Sena, pero lo que no sabían era que algunas llamas no consumen, algunas iluminan. En 1456, 25 años después, su madre y sus antiguos aliados promovieron un nuevo juicio ante el Papa Calixto III. Se revisaron las actas, declararon más de 100 testigos. El veredicto fue unánime: Juana era inocente. Había sido condenada injustamente, el proceso fue declarado nulo y su nombre rehabilitado. En 1909 fue beatificada y en 1920 canonizada por Benedicto XV. Pero mucho antes, el pueblo francés ya la había hecho suya. Juana se convirtió en símbolo nacional, en imagen de justicia, en bandera de esperanza. Durante la Revolución Francesa, durante las guerras napoleónicas o durante la resistencia contra los nazis, su nombre volvió a ser invocado. Hoy Juana de Arco es más que una figura histórica, es un arquetipo universal, de fe, de coraje, de fidelidad a una voz interior que no negocia. Su vida, corta pero ardiente, sigue siendo faro para quienes creen que la historia también puede escribirse desde abajo, porque hay llamas que nunca se apagan. Juana de Arco no fue una figura moldeada por la historia, fue la historia misma, encarnada en una joven que jamás debió haber llegado tan lejos, y sin embargo lo hizo. Su paso por este mundo fue breve, apenas 19 años, pero dejó una huella que ni las llamas, ni los decretos, ni los siglos pudieron borrar. Fue una muchacha que vivió sin doblez, que habló con la sinceridad de quien no teme a nada porque cree que está en lo cierto. Su verdad no era la de los sabios, ni la de los poderosos, era la verdad de quien escucha su conciencia y no aparta la mirada. Juana nos recuerda que hay batallas que no se ganan con espadas, sino con convicciones, que no hacen falta títulos, ni linajes, ni grandes discursos para cambiar el curso de un país. A veces basta con una voz clara, una fe indestructible y una voz que no se arrodilla. Y sobre todo, basta con no traicionarse a uno mismo. Fue llamada loca, hereje, bruja, fue humillada, fue traicionada y fue ejecutada. Pero también fue amada, admirada y finalmente reconocida como lo que realmente fue, una de las almas más luminosas de su tiempo. Una llama que no se apagó en la hoguera, sino que se propagó por la historia hasta convertirse en símbolo universal de valentía, integridad y entrega. Su legado no se guarda en los libros, sino en los corazones de quienes alguna vez sintieron que no tenían voz y decidieron hablar. Hoy, cuando hablamos de Juana de Arco, no lo hacemos solo desde el recuerdo, lo hacemos desde la emoción, desde la certeza de que existen seres humanos capaces de desafiar lo imposible, de vivir en una intensidad que transforma. Su historia nos interpela, nos sacude y nos inspira, porque en cada época hay voces que claman por justicia, que sueñan con un mundo distinto y que se rebelan contra la oscuridad. Juana fue la voz de los que no podían gritar, el rostro de una fe que no pide permiso, la prueba de que el alma humana, cuando arde de verdad, puede iluminar hasta los rincones más oscuros de la historia. Y cada vez que alguien en cualquier rincón del mundo se levanta con el corazón encendido por una causa justa, la voz de Juana resuena de nuevo, no como un eco lejano, sino como una promesa viva. Juana de Arco fue más que una santa, más que una guerrera y más que una mártir.
Fue una llama, y hay llamas que no se pueden apagar nunca. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado, dale a me gusta, comparte y déjanos en comentarios tu opinión sobre Juana de Arco. Nos vemos la semana que viene con un nuevo personaje. Esto ha sido Historias de Eren.